Bienvenidos a esta última clase de tercero bachillerato, que es esta sesión 4, que se titula Ecuador, del auge petrolero a la migración. Conozcamos un poquito más de lo que fue el boom petrolero en nuestro país. En Ecuador, la exportación de petróleo empezó en 1928. Obviamente, esta actividad pues estaba en manos de empresas eh, a nivel nacional, ¿no? Mientras tanto, vemos que las principales exportaciones obviamente eran más bien agrícolas, como el cacao, luego el banano, es decir, al inicio el petróleo pues sí se iba ah, haciendo la explotación, pero era una actividad minúscula. La producción petrolera no era tan significativa, como les hacía mención. La exportación no superaba el 6% total de exportaciones a nivel nacional, ¿sí? Es más, entre el año 1960 y 1971 cesó la exportación de crudo. En el año de 1968 se descubren a nivel de nuestro país, en la Amazonía, nuevos yacimientos de donde poder sacar petróleo. Y obviamente esto llama mucho la atención a compañías extranjeras. En el año de 1971 vemos que el gobierno de José María de Velasco decretan la ley de hidrocarburos que ya trataba de regular acerca de este bien que en el futuro pues iba a mover económicamente bastante dinero. Luego vemos que el 17 de agosto de ese mismo año se incrementó la explotación de crudo y se reactiva totalmente la exportación, ¿sí? Ese primer día fueron exportados 308.283 ferrocarriles. Miren barriles. ¿Cuántos aumentó la producción de crudo, de petróleo? Y producto de la Cuarta Guerra Árabe-Israelí, los precios internacionales del crudo se multiplicaron totalmente. Primero llegamos a un costo de 2.50 y en el año de 1974 llegó a un valor de 13,70. Recordemos que hasta la actualidad pues, somos un país bastante petrolero. Miren que algunos de los efectos de este auge petrolero nos dice que mientras que en 1970 se exportaban 190 millones de dólares, ya en el 77 exportábamos 1.300 millones de dólares, ¿sí? El presupuesto del gobierno central pasó de 5 millones a 27 millones. Entonces, ¿era por qué? Porque a mayor ingreso se podía establecer un presupuesto mayor. El PIB aumentó prácticamente de 1.062 millones de dólares a 13.946. El país se volvió más atractivo para inversiones y bancos extranjeros y desde entonces el petróleo ha representado para Ecuador la mayor fuente de ingresos prácticamente en relación a otros como la agricultura. Ahora, no todo es positivo, por decirlo así, porque mientras hay beneficios por la exportación de petróleo, por los ingresos económicos, asimismo nuestro país ha venido sufriendo crisis de deuda externa. ¿Sí? ¿En qué consiste eso? Normalmente nuestro país ha venido asumiendo deudas con otros países. Vemos que a pesar de haber tenido un ingreso petrolero desde 1972, prácticamente esto detonó en un endeudamiento externo a tasas de 1 o 2%, con una deuda que creció casi 22 veces de forma sostenida. Mire que en el año de 1971 teníamos una deuda de 260 millones de dólares y ya en el año 1481 teníamos 5.869 millones. La deuda pasó a representar el 16% del PIB al 42%. Imagínense cuándo aumentó a través de esta deuda que se adquieren, porque obviamente el país dice, no, vamos a tener, se proyectan a que sí vamos a tener ingresos económicos y piden préstamos con la finalidad de solventar ciertas necesidades internas y nuestra deuda sigue y sigue aumentando.
Se dieron crisis prácticamente por la deuda externa. Vemos que eh, el Estado se endeudaba, al mismo tiempo lo hacían instituciones financieras y cuánto fue aumentando. Pero hasta el año de 1983 vemos que el gobierno de Osvaldo Hurtado asumió la deuda privada en dólares a cambio de que estos pagaran el equivalente en sucres. Esta medida fue conocida como una sucretización y dichos pagos al mismo tiempo nunca fueron efectuados y el Estado asumió enteramente la deuda de los empresarios. Miren cómo el país económicamente sigue sufriendo a través de los años. Eso es todo, jóvenes. Un excelente día.